Bienvenidos a este tutorial. Aquí les voy a explicar los conceptos básicos de pedigrí, herencia ligada al sexo y herencia de grupos sanguíneos. Un pedigrí es un árbol genealógico en el cual se le hace un seguimiento a una familia sobre una característica, enfermedad o condición genética en particular. Para esto se usa una simbología básica que consiste de un cuadro que representa a los machos u hombres, un círculo que representa a las mujeres o hembras. Si estos símbolos están ensombrecidos, quiere decir que estos individuos son portadores o que padecen la enfermedad en este caso. Aquí tenemos un esquema básico de lo que es un pedigrí. Un cuadrado que representa un hombre unido con una línea horizontal con un círculo que representa a la mujer. Esta línea indica cruce o apareamiento. La línea vertical es la descendencia, en este caso un primer hijo macho, un segundo hijo que es una hembra y un tercer hijo macho. Entonces estos son los descendientes de ese apareamiento. Herencia ligada al sexo. Para entender este tipo de herencia debemos recordar que todos los seres vivos en el interior de sus células, exactamente en el núcleo, tienen unas estructuras llamadas cromosomas. Y ahí es donde encontramos los diversos genes, donde se contiene toda la información genética de un individuo para una característica determinada. Las distintas formas de un gen, recuerden, recibe el nombre de alelos. Para la especie humana, en total posee 46 cromosomas, 44 cromosomas somáticos, es decir, que definen todas nuestras características físicas, menos las sexuales, que se definen en el caso del hombre por un cromosoma XY en este caso, y en el caso de las mujeres XX. El hombre, como tiene dos tipos de células sexuales diferentes, recuerden que para que se dé la fecundación se requieren de las células sexuales que tienen la mitad de la información genética de las células el del padre y de la madre, en este caso 23, 23 y 23. Para el caso del hombre serían una célula sexual con 22 cromosomas somáticos y un cromosoma X sexual, y otro tipo de célula con 22 cromosomas somáticos y el otro cromosoma sexual que sería el Y. Estas células sexuales, que también reciben el nombre de gametos y que en el hombre recibe el nombre de espermatozoides, como son de dos tipos, se dice entonces que el hombre es heterogamético porque produce dos células sexuales distintas, a diferencia de la mujer, que al tener un solo tipo de cromosoma sexual, el X en este caso, recibe el nombre de homogamética. Tenemos una probabilidad en cada nacimiento o en cada proceso de fecundación que un individuo sea 50% hombre o 50% mujer. Otro concepto importante es la herencia ligada al cromosoma Y, también llamada herencia holándrica. Y este tipo de herencia, como está única y exclusivamente ligada al cromosoma y el cromosoma Y solo está presente en el hombre, en cada generación dentro de este pedigrí, la generación 1, generación 2 y generación 3, de forma consecutiva, cada uno de los hombres de esta familia va a padecer la enfermedad porque está ligada única y exclusivamente al cromosoma Y. Las mujeres, como no tienen cromosoma Y, no van a padecer esta enfermedad. Herencia dominante ligada al cromosoma X. Este tipo de herencia ocurre básicamente en los siguientes tres escenarios. Primero,
cuando la mujer es homocigota dominante. Por ejemplo, C mayúscula, C mayúscula. En este caso, los dos alelos de un mismo gen serán de carácter dominante. Por lo tanto, toda la descendencia que pase esta mujer será portadora y padecerá la enfermedad o la característica que es objeto de estudio. El segundo caso es cuando la mujer es heterocigota dominante. Por ejemplo, C mayúscula, C minúscula. En este caso, la descendencia, al tener un alelo dominante y un alelo recesivo, tendrá un 50% de probabilidad de ser portadores y de padecer la enfermedad. Y un tercer caso, cuando el hombre afectado transmitirá el alelo con la característica o enfermedad a todas sus hijas hembras. Porque recuerden que el hombre, al tener un cromosoma X y un cromosoma Y, es quien define el sexo. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo en esta familia un hombre de la primera generación que está afectado se casa con una mujer sana y todas sus hijas van a heredar el cromosoma X del padre, porque recuerden que el padre es quien define el sexo. En este caso, cuando el padre es el portador, todas sus hijas serán portadoras, y como la enfermedad es dominante o el gen es dominante, todos padecerán la enfermedad. En este caso me refiero a las hijas. Los hijos salen sanos porque el padre les transmite a ellos el cromosoma Y, y aquí el cromosoma Y no tiene nada que ver. En la generación 2, esta mujer afectada se casa, y como ella tiene un cromosoma con una copia del gen dominante, en este caso C mayúscula, y un gen que sería recesivo, en este caso C minúscula, ella pasará sea a sus hijos varones o a sus hijas hembras, valga la redundancia en el uso de estas palabras, tendrá un 50% de probabilidad de que sus hijos en general posean la enfermedad o la característica. En este caso tuvo 1, 2, 3, 4 descendientes, 1, 2 de los cuales heredaron la mutación, la enfermedad o la característica, que es a la que se le está haciendo seguimiento. Luego el varón afectado y que padece la enfermedad se casa con una hembra sana, y como pasó igual que en la generación 2, todas las hijas salen afectadas acá en la generación 4. Resumiendo, cuando el varón es el afectado, pasará el cromosoma X a todas sus hijas, por lo tanto la afectación o la enfermedad. Pero cuando es la mujer, tanto los hijos como las hijas tendrán una probabilidad. En este caso, como esta hembra o esta mujer es heterocigota dominante, tendrá una copia normal y una copia con la mutación que es dominante. De ahí que es del 50%. Herencia recesiva ligada al cromosoma X. Esta herencia la vamos a explicar con el siguiente ejemplo. Tenemos aquí un pedigrí de 4 generaciones: generación 1, generación 2, generación 3 y generación 4. Vemos como una mujer es portadora, pero no es afectada por la enfermedad. ¿Por qué? Porque seguramente, como se puede deducir aquí, es heterocigota dominante, teniendo en cuenta que la enfermedad está de forma recesiva en uno de los dos alelos
que posee el gen. Entonces, al heredar una copia de este cromosoma con esta enfermedad, sus hijas, si lo heredan, serán portadoras, pero no estarán afectadas. No así los hijos, que al tener un único cromosoma X expresarían la enfermedad, así sea recesiva en las mujeres. Porque las mujeres, al tener otro cromosoma X normal, ese X normal le va a contrarrestar la afectación que pueda producir este alelo. Igual aquí la probabilidad es del 50% de tener hijos afectados o portadores, pero no se cumplió porque no siempre la probabilidad se da en estos casos. Entonces, aquí también vemos que la probabilidad del 50% no se cumple, porque tiene un hijo afectado y tiene 2 hijos normales. Luego este varón afectado se casa con una hembra sana y le hereda la copia a todas sus hijas. Estas niñas serán portadoras, pero no estarán afectadas por la enfermedad. En cambio acá otra vez juega la probabilidad, aquí sí se cumple, que el 50% de los hijos o hijas estarán afectados y el otro 50% estarán sanos.